Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando mucho por las redes y los medios de comunicación, los papeles de boda de Can Yaman y los misterios que los rodean. Sí, sé que hace tiempo de esto, pero siempre hay detalles que siguen generando interés y especulación. Vamos a analizar todo lo que sabemos hasta ahora y a intentar desentrañar algunas de las incógnitas que aún persisten. Así que si te interesa el mundo del espectáculo, el cotilleo y por supuesto, Can Yaman, este es tu vídeo. Antes de empezar, como siempre, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos contenido nuevo. Ahora sí, pongámonos manos a la obra con este tema tan jugoso. La historia de amor, o la falta de ella, entre Can Yaman y Diletta Leotta fue un auténtico culebrón. Desde el anuncio de su compromiso hasta la abrupta ruptura, todo fue una montaña rusa de emociones, rumores y especulaciones. Y como suele ocurrir en estos casos, los documentos legales, como los papeles de boda, se convierten en objeto de deseo para los medios y el público. Para entender mejor la situación, tenemos que retroceder un poco. Can Yaman y Diletta Leotta anunciaron su compromiso con bombo y platillo. Se les veía enamorados, felices y planeando una boda de ensueño. Las fotos de sus vacaciones juntos inundaban las redes sociales, y los rumores sobre los preparativos para la ceremonia eran constantes. Incluso se hablaba de una fecha y lugar específicos. Sin embargo, la felicidad duró poco. De repente y sin previo aviso, la relación se rompió. Aquí es donde empieza el misterio. ¿Qué pasó exactamente entre Can y Diletta? ¿Por qué se canceló la boda? Las teorías son muchas y variadas. Algunos apuntan a diferencias irreconciliables en sus personalidades y estilos de vida. Otros hablan de presiones familiares y profesionales. Incluso se rumoreó sobre posibles infidelidades. Pero la verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente provocó la ruptura. Y por supuesto, en medio de todo este caos, los papeles de boda se convirtieron en una pieza clave del rompecabezas. Si se habían firmado los documentos, ¿qué implicaciones tenía la cancelación? ¿Existían cláusulas o acuerdos prenupciales que debían cumplirse? Estas son algunas de las preguntas que se hicieron los medios y el público. La realidad es que hasta donde sabemos, nunca llegaron a formalizar los papeles de boda por completo. Es decir, nunca llegaron a casarse legalmente. Si bien es cierto que iniciaron los trámites, y que seguramente se intercambiaron documentos y se realizaron consultas con abogados, la boda nunca se llevó a cabo, por lo que los papeles nunca llegaron a tener validez legal. Pero entonces, ¿por qué tanto revuelo con los papeles de boda? La respuesta es sencilla: la expectación mediática. El simple hecho de que se estuvieran preparando para casarse generó un gran interés. Y cuando la relación se rompió, todo el mundo quería saber qué había pasado con los documentos. ¿Se habían firmado? ¿Qué decían? ¿Qué implicaciones tenían? Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman es una figura pública muy popular, especialmente en Italia y Turquía. Su vida personal siempre ha sido objeto de interés para los medios y sus fans. Y su relación con Diletta Leotta, una presentadora de televisión también muy conocida, no hizo más que aumentar el interés. Pero volviendo al tema de los papeles de boda, es importante destacar que la información que se ha filtrado a los medios es limitada y a menudo contradictoria. Algunos medios aseguran que se firmaron acuerdos prenupciales muy estrictos, que protegían el patrimonio de ambas partes. Otros afirman que no hubo ningún tipo de acuerdo, y que la ruptura se produjo de forma amistosa. Lo cierto es que sin acceso a los documentos originales, es imposible saber con certeza qué decían realmente los papeles de boda. Y probablemente nunca lo sabremos, ya que es información confidencial que pertenece a Can Yaman y Diletta Leotta. Sin embargo, podemos analizar algunos de los rumores y especulaciones que han circulado en los medios. Por ejemplo, se habló de una cláusula que obligaba a Diletta Leotta a devolver el anillo de compromiso en caso de ruptura. También se rumoreó sobre un acuerdo que le impedía hablar sobre la relación en público. Pero como digo, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna prueba que confirme la veracidad de estas informaciones. Y es importante tener en cuenta que los medios a menudo exageran o distorsionan la información para generar más interés.
En cualquier caso, lo que sí sabemos es que la ruptura entre Can Yaman y Diletta Leotta fue un golpe duro para ambos. Ambos han seguido adelante con sus vidas, y han intentado dejar atrás este capítulo. Can Yaman se ha centrado en su carrera como actor, y ha participado en varios proyectos cinematográficos y televisivos. También ha estado involucrado en actividades filantrópicas, y ha apoyado diversas causas sociales. Diletta Leotta, por su parte, ha continuado trabajando como presentadora de televisión, y ha seguido siendo una figura muy popular en Italia. También ha incursionado en el mundo empresarial, y ha lanzado su propia línea de productos de belleza. Y aunque la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta terminó, el misterio que rodea sus papeles de boda aún persiste. Es un ejemplo de cómo la vida de las celebridades puede ser objeto de escrutinio público, y cómo los rumores y las especulaciones pueden generar confusiones y malentendidos. En resumen, hemos explorado la historia de amor fallida entre Can Yaman y Diletta Leotta, analizando el interés mediático en sus papeles de boda. Hemos visto cómo la expectación y los rumores pueden distorsionar la realidad, y cómo la vida de las celebridades puede ser objeto de escrutinio público. Aunque los detalles exactos de los documentos nupciales siguen siendo un misterio, hemos intentado desentrañar las incógnitas y entender el contexto de esta historia. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante el tema. Si es así, no olviden darle un like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los medios exageraron la importancia de los papeles de boda? ¿O creen que había algo más detrás de la ruptura entre Can Yaman y Diletta Leotta? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Dale like, comparte y suscríbete. Ahora bien, para ahondar aún más en este intrincado asunto, es crucial entender el contexto cultural y mediático que rodeó la relación de Can Yaman y Diletta Leotta. Italia, como muchos países, tiene una fascinación particular por las relaciones de las celebridades, especialmente cuando involucran figuras tan carismáticas y atractivas como Yaman y Leotta. Esta fascinación se traduce en una cobertura mediática intensa y a menudo invasiva, donde cada detalle, desde el color de sus calcetines hasta el destino de sus vacaciones, es analizado y comentado. La presentación de su relación fue, en muchos sentidos, un espectáculo. Las fotos robadas de besos apasionados en yates de lujo, los mensajes románticos en redes sociales y las apariciones públicas coordinadas alimentaron la narrativa de un cuento de hadas moderno. La propuesta de matrimonio, supuestamente orquestada con una avioneta que sobrevolaba Roma con la pregunta Diletta, ¿quieres casarte conmigo?, elevó aún más las expectativas y la atención mediática. Pero esta intensidad también tuvo su lado oscuro. La presión constante de los medios, las especulaciones sobre sus motivos y la falta de privacidad pueden haber contribuido al deterioro de la relación. Imaginen vivir bajo el constante escrutinio público, con cada movimiento observado y cada palabra analizada. No es difícil entender cómo esto podría crear tensiones y desacuerdos. Una de las teorías más persistentes sobre la ruptura es la diferencia en sus prioridades y estilos de vida. Can Yaman, en el momento de la relación, estaba en pleno ascenso en su carrera como actor, buscando proyectos internacionales y consolidándose como una estrella global. Esto implicaba viajes constantes, largas horas de trabajo y una dedicación total a su profesión. Por otro lado, Diletta Leotta, ya consolidada como una de las presentadoras de televisión más populares de Italia, tenía una vida más arraigada en el país, con compromisos profesionales y personales que le impedían seguir el ritmo frenético de Yaman. Esta disparidad en sus agendas y aspiraciones puede haber generado conflictos y dificultades para mantener una relación a largo plazo. Otro factor que pudo influir en la ruptura es la injerencia de las familias y los representantes. En muchas culturas, la opinión de la familia juega un papel crucial en las decisiones importantes, como el matrimonio. Es posible que las familias de Yaman y Leotta tuvieran diferentes expectativas o preocupaciones sobre la relación, lo que habría añadido presión adicional. Además, los representantes de ambos, con sus propios intereses y objetivos profesionales, también pudieron haber tenido un impacto en la dinámica de la pareja. En el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo se ven como una oportunidad para aumentar la exposición mediática y la rentabilidad de los artistas.
Es posible que la relación de Yaman y Leota haya sido percibida por algunos como una estrategia de marketing, lo que habría añadido una capa adicional de complejidad. Volviendo al tema de los papeles de boda, es importante recordar que aunque no se formalizaron legalmente, la preparación para el matrimonio implica una serie de trámites y negociaciones que pueden revelar mucho sobre la dinámica de la pareja. La discusión sobre el régimen económico del matrimonio, la distribución de los bienes en caso de divorcio y la protección del patrimonio individual son temas delicados que pueden poner a prueba la confianza y la compatibilidad de la pareja. En el caso de Yaman y Leota, se rumoreó sobre la existencia de un acuerdo prenupcial muy estricto, que protegía el patrimonio de ambos. Si bien no hay confirmación oficial de esto, es plausible que hayan considerado esta opción, dada la riqueza y fama de ambos. Un acuerdo prenupcial puede ser una medida inteligente para proteger los intereses financieros de cada parte, pero también puede ser interpretado como una falta de confianza en la relación. Además, la cancelación de la boda puede haber generado conflictos legales y financieros. Si se habían contratado servicios para la ceremonia y la recepción, es posible que haya habido que pagar indemnizaciones o cancelar contratos. También es posible que haya habido acuerdos verbales o promesas que no se pudieron cumplir, lo que habría generado disputas y malentendidos. En definitiva, la historia de los papeles de boda de Can Yaman y Diletta Leota es un reflejo de la complejidad y la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Es una historia llena de glamour, intriga y especulación, donde la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Y aunque nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos, podemos aprender algunas lecciones valiosas sobre la importancia de la privacidad, la comunicación y la compatibilidad en una relación. También podemos reflexionar sobre el impacto del escrutinio público y la presión mediática en la vida de las celebridades. Como siempre, les invito a dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué creen que fue lo que realmente provocó la ruptura entre Can Yaman y Diletta Leota? ¿Creen que los medios fueron demasiado invasivos? ¿O creen que las celebridades deben aceptar el escrutinio público como parte de su trabajo? Me encantaría saber lo que piensan. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Dale like, comparte y suscríbete.